comprar y vender costosas propiedades. Vive solo en un edificio de 5 pisos que se vio obligado a invadir para proteger su propiedad. Esta noche, la sorprendente historia de Jaime Schwan pone al descubierto un nuevo y escandaloso caso de estafa en el que aparecen involucrados los hermanos Noceda Bejarano. Los momentos de pánico que vivió una familia dentro de su propia casa al intentar ser secuestrada por una banda que se hacía pasar por policías. Esta noche, minuto a minuto, todo lo que pasó desde que un vecino llamó a la Central 105 hasta que fueron salvados por una arriesgada operación policial. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en otra edición de Cuarto Poder. Tenemos un programa muy interesante para ustedes y empezamos ya con la primera nota. Bueno, la primera nota tiene que ver con una historia que venimos siguiendo desde el año pasado. Esta historia para ustedes probablemente esté muy identificada con la empresaria Sada Goray. Esta semana, el viernes, la empresaria Sada Goray empezó a cumplir su prisión preventiva. Tanto ella como Mauricio Fernandini y Roger Gavidia fueron condenados bueno, sí, es una condena definitivamente, aunque es preventiva, a pasar 30 meses en prisión mientras se continúa el juicio en su contra. Les decía que probablemente tienen identificado este caso con esos nombres porque muchas veces, de tanto escuchar mencionar a las personas que aparecen más, nos olvidamos que en realidad el caso es muy complejo y que llega a involucrar hasta el expresidente Castillo. La importancia de este caso radica en eso. Lo que la Fiscalía tiene como hipótesis es que esta es una organización criminal que llegó hasta lo más alto del poder. Bueno, veamos la historia de la decisión del juez Justiniano que dictó prisión preventiva para Sada Goray, Mauricio Fernandini y Roger Gavidia. El reportaje es de Carla Ramírez. Señora Goray, ¿cómo toma la medida, señora? ¿Cómo toma la medida? Señora Goray, ¿cómo toma la medida? La mañana del último viernes 4 de agosto, Sada Goray sorprendió a todos con una mirada de calma y un mensaje para los presentes. ¿Cómo toma la medida, señora? ¿Cómo toma la medida? Señora Goray, ¿cómo toma la medida? 2 horas más tarde, ya sin cámaras, ella ingresó al penal anexo a mujeres de Chorrillos, donde se quedará 2 años y medio a la espera de una sentencia final. Mauricio Fernandini, también la mañana del viernes, fue trasladado al penal Miguel Castro Castro. Mauricio, ¿cómo tomas la medida, Mauricio? A pesar de algunos gritos de aliento, Fernandini se siente mal. Está afectado y asustado en el penal, según ha dicho su abogado. Acomódalos al fondo. Hoy, como antes, como siempre, los peruanos somos nuevamente testigos de una trama que no es ficción, sino la cruda realidad. Historia con personajes reales que han vivido en la fama, en la gloria y en la bonanza, mientras bailaban al ritmo de un aparato de corrupción al más alto nivel, moviendo millones de soles en sobornos que en el caso de Goray y Fernandini hoy les cuesta 30 meses de detención. Señores, muy buenas tardes. Vamos a continuar con... Entrada la noche del último jueves, el juez Raúl Justiniano concluyó el primer capítulo de esta historia. Fueron 12 horas de audiencia durante 2 días con variopintas escenas. Como en la audiencia los investigados no pueden tener acceso a equipos tecnológicos, procuraban distraerse mirando las computadoras o celulares de sus abogados. Del 2023, mediante el cual la SBN resolvió... Algunos tomaban sus provisiones con cuidado y sutileza. Al despacho presidencial y le entregó el dinero al presidente Pedro Castillo.
Otros ponían sobre la mesa el piqueo que los ayudaba a resistir la maratón de pruebas fiscales que el juez debía repetir una y otra vez por cada imputado ahí sentado. Ante tan adverso escenario, Fernandini se aferra a un denario. La presunta organización criminal, de acuerdo al avance de la investigación, tendría una estructura vertical correspondiente. La jornada fue pesada para todos los presentes, para todos, incluyendo el juez. Número 226, guión 2022, guión SBN, de fecha... En un momento Gavidia se queda dormido. Y en otros, los bostezos de los demás también eran una muestra de un evidente cansancio. Número 420, guión 2022, SBN, de fecha 2 de junio de 2022. Más de una vez se vio a Sada Goray escuchar con molestia los dichos de su ex socia y hoy enemiga Pilar Tijero, pero hubo uno que le generó especial indignación: la sola mención a su pareja Sebastián Salem. Que Sada Goray manejaba sus bienes y dinero a través de testaferros y empresas offshore en el extranjero, y una de esas personas era su pareja sentimental Sebastián Salem Sambucetti, quien el 31 de marzo de 2022 aportó 14 millones de soles para convertirse en accionista e inversionista del Alfin Banco. Un fuerte aplauso para Sebastián Salem, el número 1 del ranking del golf peruano. Sebastián Salem, el supuesto testaferro de Goray, es un ex campeón de golf, pareja sentimental de la empresaria hace más de 6 años. Tuvieron un hijo, pero más que ello, el nombre de Salem también aparece en 2 de los proyectos inmobiliarios de Goray, Lima Bonita y Alto Larán. Actualmente Salem no está en el Perú, salió del país en mayo pasado. Pero no todo fue tensión en los 2 días de audiencia. De todos, quien parecía más distendido era el contador Roger Gavidia, quien procuró llegar muy bien cuidado a las audiencias y más de una vez sonreía en complicidad con su abogado. Aunque los demás guardaban una postura más cauta, en un momento Fernandini mira hacia el lugar donde está el fiscal. Algo le llama la atención. Lo comenta con su abogado, quien también mira hacia el fiscal. Mientras el juez sigue exponiendo, Fernandini también se lo comenta a Roger Gavidia y a su abogado, quienes miran con curiosidad hacia el lugar donde están los fiscales. Hasta Sada Goray y su abogado ponen atención en lo que está ocurriendo. La empresaria mira y no puede contener esbozar una sonrisa. Las cámaras del Poder Judicial nunca llegaron a captar lo que pasaba en el lugar donde se ubican los fiscales. Pero todo cambió cuando el momento decisivo llegó alrededor de las 9:30 de la noche el último jueves. Todos escuchaban con atención la lectura del juez. Está atribuyendo a la investigada Sada Angélica Goray Chong ser cómplice primario del delito contra la administración pública, corrupción agravada, al recaer la conducta sobre programas con fines asistenciales de apoyo o inclusión o desarrollo. No hubo nada a favor de Goray. El juez consideró que no hay arraigo familiar, no hay arraigo laboral y lo más adverso es que tiene 2 residencias en el extranjero, incluyendo la recién descubierta cédula de identidad en República Dominicana. No estoy negando que tenga hijos menores de edad, que tenga una madre, que tenga una casa, sino que esa vinculación entre el predio donde vive y la vinculación con sus menores hijos puedan generar convicción a fin de determinar que existe arraigo cuando, según la documentación, también tiene documento de Estados Unidos, se entiende que tiene que ir a Florida cada cierto tiempo, sí o sí, porque si no también lo pierde. Igual tendría que ir cada cierto tiempo a República Dominicana. Entonces no queda claro el tema del arraigo familiar.
Respecto del investigado Jorge Fernandini, al igual que... A favor de Mauricio Fernandini, el juez indicó que difícilmente puede huir del país al tener arraigo familiar por una hermana dependiente suya y por ser una figura pública fácilmente reconocible. Pero jugó en contra de Fernandini el no sustentar un arraigo laboral, el jugarse una futura pena grave y, lo peor, haber donado a su hermana 2 propiedades en pleno proceso. La pregunta es, si la señorita no puede depender por sí mismo y tiene miedo de que alguien le pueda engañar y disponer de los bienes que se le da, ¿para qué le está donando los bienes? El joven contador Roger Gavidia y el ingeniero Pedro Arroyo, viejos conocidos y amigos de Sada Goray, cumplían con varios requisitos para seguir el juicio con libertad, pero jugaba en contra no haber sustentado un arraigo laboral. Los 4 coinvestigados cumplen con los presupuestos previstos en el artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal, razones por las cuales se resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulada contra los investigados Sada Angélica Goray Chong, Jorge Mauricio Fernandini Arbulú, Pedro Gary Arroyo Marquina y Roger Lisandro Gavidia Johansson. Gavidia, quien se había mantenido casi incólume, se quiebra al escuchar el tiempo que estará encerrado. Con los ojos llorosos, agacha la cabeza y se lleva una mano al rostro. Está totalmente afectado. Sada Goray, Mauricio Fernandini y Pedro Arroyo, en cambio, lucen imperturbables o quizás ya resignados. Del 7 de julio del 2023 al 7 de enero del 2026. Afuera del penal estaban las familias, las parejas y los hijos que esperaban un fallo de libertad y que ahora deben proveer en bolsas, ropa y comida para las primeras noches de 30 meses en un penal. José Orrego, el abogado de Sada Goray, apenas quiso hablar con los periodistas. Nada, simplemente que no estamos de acuerdo. Es obvio que si vamos a apelar es que no estamos de acuerdo. Gracias. Dino Dañino, abogado de Fernandini, cuenta los días para que se procese la apelación ante lo que considera un despropósito. Si la objeción es que Mauricio le dio 2 propiedades a su hermana a fin de garantizar su solvencia o su manutención ante estas situaciones, ¿no sería mejor pedir una inhibición de los inmuebles? ¿Considera el magistrado que es menos gravoso darle una detención de 30 meses en vez de pedir una inhibición para que no pueda mover ningún inmueble? Ese argumento no justifica una detención de 30 meses. La presunta red que se tejió entre el Palacio de Gobierno, el Ministerio de Vivienda y sus órganos adscritos y todo el clan de Sada Goray tiene muchos más personajes que figuran como investigados por la Fiscalía. Entre las 18 personas investigadas están grandes protagonistas como Salatiel Marrufo, quien está en libertad gracias a su colaboración eficaz y no ha salido del país. También está Pilar Tijero, prima de Fernandini, y cuya información habría servido para descubrir los secretos que otros investigados omitieron revelar. Tijero está en Perú. Otro investigado es José Carlos Forero, ex gerente general del Fondo Mi Vivienda, quien un día después de la detención de Goray y Fernandini, el 8 de julio pasado, se fue del país y todavía no vuelve. Ítalo Arbulú, ex abogado, socio y mano derecha de Sada Goray, también está como investigado. El 14 de junio se fue del país y tampoco ha vuelto. Gonzalo Arrieta, ex director del Fondo Mi Vivienda y ex jefe de Sensico por orden de Goray, no registra haber salido del Perú. Señora Goray, ¿cómo toma la medida, señora? ¿Cómo toma la medida? Señora Goray, ¿cómo toma usted la medida? Sada Goray se va a prisión 2 años después de aquel primer contacto con el gobierno de Pedro Castillo el 2021. Y es que este mes de agosto cuentan 2 años del primer mensaje entre Mauricio Fernandini y el exministro Heiner Alvarado.
Hoy, exactamente hoy 6 de agosto, hace 2 años y a las 8 de la noche, Fernandini se reunía con Salatiel Marrufo en su domicilio junto a su prima Pilar Tijero. Lo que un día fue, no será. En este punto de no retorno, Sada Goray y Mauricio Fernandini, dicen los expertos, perdieron esa ansiada libertad por no decir toda la verdad y dejar que otros protagonistas lo contaran todo. Pesan sobre Goray 181 evidencias fiscales y pesan sobre Fernandini 53. Cierto es también que estamos viendo la punta de un iceberg de corrupción que algunos aún se llevan en estricto secreto. Personas mencionadas también hay que sumar a Luis Mesones, expareja de la señora Sada Goray, que se encuentra prófugo de la justicia. Para él también hay un pedido de prisión preventiva, más allá de las discusiones, preliminar hay para él. Hay una gran discusión sobre el abuso, el uso y abuso de las prisiones preventivas. Bueno, en este caso, la verdad, los elementos son tan contundentes que es difícil creer que van a salir bien librados, por lo menos la mayoría de los personajes que están aquí. Pero lo cierto es que en principio tendrían que pensarse formas de agilizar los juicios y más que prisiones preventivas, conseguir maneras alternativas de impedir la fuga de las personas investigadas y permitirles pasar el proceso en libertad como en principio debiera ser. Hace años que se discute el tema de los grilletes, por ejemplo, y no se puede hacer. Y mientras tanto las cárceles están llenas de personas, muchas de ellas sin sentencia, solamente procesadas. Eso es un tema aparte. Vamos ahora a hacerles la pregunta Cuarto Poder. Hay una cosa que ha aprobado el Congreso esta semana que es muy polémica y queremos saber qué cosa piensan ustedes. El Congreso aprobó que la presidenta Dina Boluarte pueda viajar a Brasil y ejercer la presidencia de manera remota, de acuerdo a una ley que habían aprobado antes. Y la pregunta es la siguiente. ¿Está de acuerdo con la decisión del Congreso de autorizar el viaje a Brasil de Dina Boluarte para que ejerza la presidencia de manera remota, sí o no? Nos contesta utilizando el código QR que sale en la pantalla, su celular, y al final del programa, como siempre, les contamos cuál es la opinión de los participantes de esta pregunta Cuarto Poder. Y nos vamos a la siguiente nota. Nos vamos a hablar del presidente del Congreso, el recientemente elegido presidente del Congreso, Alejandro Soto. Bueno, el señor Soto tiene una ley. No solo lo ha beneficiado a él, definitivamente en los próximos días vamos a ver que muchas personas se benefician y vamos a ver los terribles efectos en algunos casos de esta ley. Pero ¿de qué se trata? Una ley que aprobó el Congreso a principios de este año que reduce los plazos de prescripción y que permite que los juicios acaben simplemente antes de tiempo porque el Congreso decidió limitar el plazo de suspensión de la prescripción a 1 año. Estos plazos de prescripción eran mucho más amplios y dependían del delito. ¿Qué cosa es lo más interesante en este caso y por qué se le dice la ley Soto? Porque el actual presidente del Congreso promovió esta ley. También participó de los que la aprobaron, es decir, dio su voto a favor. Tuvo una participación especialmente activa porque hizo que se pusiera en la agenda del orden del día. Es decir, muchas participaciones que al final, cuando vemos que él se beneficia de esta ley, en este reportaje que nos ha preparado Carla Muschi, dejan mucho que cuestionar. Sí, señor juez, muy buenos días. Alejandro Soto Reyes presente. Era viernes 21 de julio. Apenas faltaban 5 días para la elección del nuevo presidente del Parlamento y Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, una de las cartas con más opciones de ganar, estaba sentado en el banquillo de los acusados en un tribunal de justicia. En la ciudad de Lima. Creo que son tiempos en los cuales el Perú espera una política transparente, descentralista, que beneficie al pueblo en su conjunto. Eso espero. Lo que nadie sabía es que mientras en Lima corrían las negociaciones, Soto Reyes era enjuiciado en Cusco por el delito de estafa. A mi patrocinado efectivamente también se le atribuye el delito de estafa genérica.
Ambos hechos que se le atribuyen a él, porque hablamos de un concurso real de delito, se habrían producido, el primero de ellos, el 22 de octubre del año 2012, y el segundo, el 11 de abril del 2012. En esta audiencia virtual, Alejandro Soto se jugaba su futuro legal y político a la vez. La Fiscalía pedía 8 años y 8 meses de cárcel para, en ese momento, el candidato favorito a presidir la mesa directiva. Su nombre, DNI, domicilio y número de celular, por favor. Sí, gracias, doctor. Mi nombre es Alejandro Soto Reyes, con DNI 2390, con domicilio en la avenida 1, por cuestiones de trabajo, con sede en la ciudad de Lima. Gracias, señor magistrado. Si esa mañana quedaba instalada la etapa del juicio oral, Soto se iba a enfrentar a una muy posible condena. Pero si lograba la prescripción del delito, quedaba en total libertad y con el camino libre para convertirse en presidente del segundo poder del Estado. El equipo de abogados entonces sacó la carta que tenían guardada bajo la manga. En este acto, señor magistrado, me permito solicitar a su despacho se declare la extinción de la acción penal a favor de mi patrocinado por prescripción, sobre todo invocando también lo establecido por la ley 31.751, el mismo que solicito se aplique de manera retroactiva a favor de mi patrocinado, ley que está vigente y en mérito a lo siguiente. Soto Reyes y los otros acusados, en ese momento procesados por cometer varios delitos en contra de la empresa de transportes turísticos Huayna Picchu, buscaban acogerse a una ley aprobada el pasado 11 de mayo en el Parlamento, con el respaldo de 88 congresistas, entre ellos el mismísimo cusqueño Alejandro Soto. A favor, entonces, 88, en contra 12, abstenciones 6. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Justicia que modifica el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión de plazo de prescripción. Se debe tener en consideración una situación especial, que a cada uno de los imputados, con todo el respeto obviamente que merece su cargo, es el que ha votado a favor de esta ley. Porque claro, no todos los imputados ni todos los abogados tenemos la posibilidad de votar a favor de una ley que quizá nos pueda convenir en un proceso concreto. Se trataba de una ley que modificó el Código Procesal Penal y cambió los plazos de la suspensión de la prescripción de los delitos. Cada delito tiene un plazo determinado de prescripción. Esto significa que si el acusado no es condenado en ese plazo, queda libre de toda culpa. Pero la autoridad podía pedir suspender ese plazo por un tiempo determinado de acuerdo a cada tipo de delito y así evitar que los procesos judiciales queden impunes. Ahora, con la ley aprobada en el Congreso, que apoyó Soto y otros 87 legisladores, solo se puede suspender la prescripción por un plazo máximo de 1 año, cualquiera sea el delito. He aquí el beneficio para todos los congresistas investigados, incluso el propio Soto Reyes, quien votó por esta ley en medio de la última etapa de su proceso penal, que podía llevarlo hasta por 8 años a la cárcel. Ya se iba a instalar juicio oral, se suspende la audiencia de abril para julio, y en el transcurso de esos meses, el Congreso de la República emite la ley que recorta el plazo de prescripción de la acción penal, y en la audiencia de julio, él solicita que se aplique y que se declaren prescritos sus acusaciones, junto con los otros coimputados. Con la ley anterior, el delito de estafa imputado en 2 hechos a Soto debía prescribir en diciembre de 2027, pero basándose en la nueva ley, el juez determinó que el caso de estafa prescribió en diciembre de 2022, 5 años antes. Así Soto pudo librarse de todas las acusaciones en su contra y cerrar el proceso sin tener que rendirle cuentas a la justicia. Para llegar a esta favorable situación, Alejandro Soto, sin embargo, tuvo una carrera contra el reloj en el Congreso.
El 13 de enero de 2023 se presentó el proyecto de ley que modificaba el plazo de prescripción suscrito por varios grupos parlamentarios. El 17 de enero la iniciativa legislativa pasó a la Comisión de Justicia para su aprobación y dictamen. El 13 de marzo, la Comisión de Justicia, presidida por Américo Gonza de Perú Libre, aprobó por mayoría el dictamen. El 24 de marzo, con la firma de Alejandro Soto, entonces vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, la Junta de Portavoces acordó incorporar a la orden del día la ley que libraría de una posible cárcel al mismo Soto. El 13 de abril se aprobó en primera votación la ley que caía como anillo al dedo a Soto, pero la congresista Ruth Luque planteó una reconsideración de la votación. El 11 de mayo, la mayoría, y con el voto de Soto, se opuso a la reconsideración planteada por Luque. Y en realidad esto puede, creo, generar un riesgo en investigaciones que están aún en curso y que pueda abrir, digamos, una puerta hacia una posible impunidad en varios temas. Pese a todo, ese mismo día se hizo una segunda votación y se aprobó el dictamen con 88 votos, entre ellos el de Soto Reyes. El 25 de mayo, el diario El Peruano publicó la norma y el 21 de julio, el juez Carlos Román Gil aplicó la ahora llamada Ley Soto a favor de Alejandro Soto Reyes, librándolo de la acusación por estafa y del pedido de cárcel de 8 años y 9 meses. Hay un principio, ¿no?, que la ley es general y se entiende que la ley no debe salir con nombre propio, pero al parecer cómo se ha aplicado y se ha hecho esta ley de la suspensión de abril a julio y la insistencia que ha tenido el congresista para que se agende y el hecho que haya votado a favor y no lo haya advertido, o sea, no haya declarado en realidad ante nadie que le podría convenir, demuestra que quizá ha utilizado mal su actividad parlamentaria para poder beneficiarse en un proceso concreto que, es importante decirlo, ya estaba en la etapa de juicio. Hoy la empresa en la que Soto trabajó como asesor legal y lo acusó de estafar y falsear información exigirá un juicio oral para el pago de la reparación civil, que se calcula en más de 300.000 soles. Toda una historia que hasta hace unos días el ahora presidente del Congreso parecía no recordar, o recordar de a pocos, conforme iban saliendo las evidencias. ¿Qué pasó? Las 55 denuncias que vieron al comienzo ahora ya son 9 y para hoy día ya son 3 y tal vez mañana sea ninguna como yo lo dije, ¿no? Mire, una cosa que quede claro, yo no me aferro al cargo. Si hay una justificación válida, yo doy un paso al costado. Muchas gracias. Gracias. Lima acoge por ahora a Alejandro Soto Reyes como cabeza del Parlamento, pero Cusco parece guardarle todavía varios capítulos de una vida que el congresista parece querer mantener en secreto. Bueno, como ven, algunas leyes del Congreso sí funcionan, algunas se aprueban rápido, algunas tienen muchas personas que terminan felices por cómo legislan nuestros representantes. Pero esto que ha sucedido definitivamente es cuestionable e infringe directamente el Código de Ética Parlamentario, que señala lo siguiente: en el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos personales o familiares, el congresista deberá hacer explícitas tales vinculaciones. El señor Soto nunca hizo explícito nada respecto a cómo esta ley lo iba a beneficiar. Vamos a ver si algún otro congresista quiere beneficiarse de esta ley. Hay muchos otros que tienen asuntos pendientes, probablemente, no nos sorprendería. Pero no es el único tema en el cual el presidente del Congreso ha mostrado poca transparencia, por llamarlo de una manera suave. Vamos a conversar con Carla Muschi sobre otro tema que también está siendo cuestionado. Está en el borde, ¿verdad, Carla? No es que, digamos, no hay una norma explícita exacta que señale que esto está prohibido, pero vamos a explicar de qué estamos hablando cuando tú nos cuentes quién es la señora que vamos a conocer en la foto en un momento. Bueno, no, este es el señor Soto.
el presidente del Congreso. Nosotros vamos a dar a conocer un hecho que está muy unido a él. Puntualmente vamos a mostrar unas imágenes que pudimos captar el pasado miércoles 26 de julio, el día en que se eligió a la nueva mesa directiva y que aparentemente nadie las tiene. Las vamos a mostrar en calidad exclusiva y podría de alguna manera contradecir una versión que Alejandro Soto ha dado también en la última semana. Pero vamos a aclarar de qué estamos hablando. Primero vamos a ver la imagen de una persona que es una trabajadora del Congreso. Así es. ¿Quién es esta señora Yeshira Peralta? Justamente decía, para entender esas imágenes que vamos a ver en minutos, hay que saber quién es ella. Ella es una cusqueña, una joven paisana del presidente del Congreso que fue contratada en el año 2021. Lleva ya aproximadamente 2 años con el presidente Alejandro Soto Reyes trabajando en su despacho y tiene como cargo coordinadora, ¿no? Digamos que en la escala salarial ella ocupa el nivel 1, gana aproximadamente 2.500 soles, entre otras bonificaciones, pero ella está ahí desde el año 2021. ¿Y por qué es importante el nombre de Yeshira Peralta? Es importante porque esta joven es hermana de Lisette Peralta Salas. Esta señora ha tenido una relación con Alejandro Soto Reyes. ¿Ha tenido y o fruto tiene? de esa relación nació un hijo que ahora tiene 11 meses. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. El ahora presidente ha dicho que tuvo una relación fugaz. Digamos que ha tenido esta declaración poco feliz hace algunos días. Una relación de la cual hay un hijo reconocido. Así es. Sin embargo, él dice que fue una relación fugaz. Pero tengo entendido que tú has investigado en redes y has encontrado evidencias de que tan fugaz no es. Por lo menos hay imágenes que revelan una relación que ha durado en el tiempo. Así es, una relación que por lo menos existió el año pasado y también este año. A ver, ¿tenemos estas imágenes? 2 pantallazos de las redes sociales de la señora Lisette Peralta Salas. Que es la madre del hijo, de Alejandro suponemos Soto menor, Reyes. de Alejandro Soto. Así es. Esta es la primera imagen. Esta es una imagen de él. Se publicó en septiembre del año 2022. Redes sociales de la señora Lisette Peralta. Así es. Y dice así: es contigo con quien quiero pasar los mejores momentos de mi vida, tú conmigo, yo contigo y Dios con nosotros. Corazoncitos, caritas. Así es. Eso Alejandro es importante, ¿no? Soto Reyes, el nombre está completo. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. Claro. ¿Esto de cuándo es? Septiembre, Esto es de del año pasado. del año 2022. O sea, la relación por lo menos existía allí, en septiembre del 22. Así es. Para esto, la señora Yeshira ya estaba trabajando en el Parlamento. Claro, desde el 21, ya. Y hay una más reciente, nos dices. Y hay otra publicación de este año, del año 2023, de junio de 2023. También es una publicación de la señora Lisette. Escribió esto el 18 de junio, el Día del Padre, exactamente, Sol. Mira, le dice: feliz Día del Padre, mi amor, Alejandro Soto Reyes. Gracias por ser un excelente amigo, hijo, compañero y sobre todo por ser un excelente padre, ¿no? Y más abajo también agradece a la vida de Dios por los hermosos regalos que tiene el hijo y Alejandro Soto Reyes, por lo menos hasta junio de 2018. Entonces tenemos que la relación por lo menos estaba en septiembre, estaba en junio del 2018, la hermana estaba contratada desde el 2021 y nos dices que tú tienes imágenes que revelarían que la relación continúa. Porque la semana pasada Alejandro Soto Reyes negó tajantemente tener una relación con Lisette Peralta Salas, dijo más bien que tuvo una relación fugaz, dio a entender que jamás tuvo un vínculo o una convivencia, no hubo matrimonio, ¿no? Matrimonio sabemos que no hubo, pero que fue fugaz, eso fue cuestionado, digamos, cuestionado en el sentido de que mucha gente lo dudó. Cualquier mujer. Y la congresista Susel Paredes lo resumió de una manera sumamente interesante. Vamos a escuchar las dudas de la congresista Susel Paredes, que reflejan las dudas de muchas personas. ¿Cómo qué edad tendrá el presidente del Congreso? Más de 50, ¿no? Como 60 será. Eso quiere decir, fugaz quiere decir... O sea, a la primera embarazó a la señora.
ya somos adultos, ¿no es cierto? O sea, para embarazar un hombre de esa edad, que ya tiene los espermatozoides con una movilidad restringida, digamos, por lo menos, no va a ser a la primera, eso no es fugaz. Bueno, muy al estilo de la congresista Susel Paredes. Porque toda duda esta de la fugacidad de la relación. Así es, porque toda esta historia generó una serie de reacciones en el Congreso, lógicamente. Pero nosotros nos quedamos, digamos, con la versión oficial. La versión oficial es la de Alejandro Soto Reyes, que dice que no tiene nada, absolutamente nada que ver con esta señora, más allá de haber traído al mundo un hijo con ella. Y en ese sentido, la contratación no sería irregular, porque si fuera su conviviente, los convivientes tienen los mismos derechos que las personas que son casadas, deberían aplicárseles, por lo tanto, las mismas restricciones. No debería haber contratado a la hermana de la señora con la que tiene una relación, pero él niega tener una relación con esta señora. Porque si no, automáticamente estaría incurriendo pues en una falta por lo menos, ¿no? Se niega la relación se investigaría si hay para evitar que le cuestionen la contratación de la hermana de esta señora. Pero nos dices que tú conseguiste una imagen más reciente que revelaría que algún tipo de relación hay. Sí, nosotros estuvimos presenciando la elección de la mesa directiva que ahora está presidida por Soto, y nos llamó la atención que hacia el lado derecho del hemiciclo, en el palco exclusivo reservado para los familiares e invitados especiales de las más altas autoridades del Congreso, del presidente del Congreso en este caso, estuviera, así es, esta señora Lisette Peralta Salas. Estamos hablando del 26 de julio, de hace pocos días. Ahí la tenemos en imágenes. Es una persona que estuvo, en verdad, sola durante varios momentos de la mañana. Luego se le vio a este señor, pero ahí está ella, ¿no? Llevaba un abrigo de color más o menos blanco, beige, y cargaba a esta criatura de 11 meses, que nada tiene que ver, pero que, bueno, es el hijo del presidente. Es inevitable hablar de él porque es el hijo del presidente, así es, y ella estaba ahí como invitada de honor en el palco de las galerías del hemiciclo del Congreso. Estamos hablando del 26 de julio, de hace más o menos una semana, de hace muy pocos días, y ella estaba ahí. Es más, nosotros vimos que difícil decir que es una relación fugaz si está invitada a la ceremonia, porque la criatura es muy pequeña, o sea, claro, no es que a la criatura le interese. Así es. No. O sea, si intenta contarnos ese cuento, creo que vamos a dudar, ¿no? Pero ella estuvo ahí, se mantuvo durante toda la ceremonia. Nosotros la captamos en dos momentos, ¿no? Sobre todo, en ese momento ya Alejandro Soto Reyes había sido elegido como, digamos, virtual presidente del Congreso. Faltaba que se sumaran algunos votos más, pero cuando él ya es declarado como cabeza de la mesa directiva, incluso eleva un saludo hacia el lugar donde estaba ella, ¿no? Bueno, ahí están. Esas son las cosas que están descubiertas hasta ahora del señor Alejandro Soto, presidente del Congreso. Definitivamente hay temas de, como decía, falta de transparencia, por decir lo menos, pero hay que investigar y seguiremos investigando más. Muchas gracias, Carla, por esto. Vamos a continuar hablando del Congreso, pero esta vez de la congresista Digna Calle. Ustedes supieron también por este programa hace ya varios meses que la congresista Digna Calle había decidido irse a los Estados Unidos, había pedido una licencia y a pesar de estar con licencia, ella intervenía de vez en cuando en el Congreso cuando las votaciones eran importantes para ella o para su bancada. Bueno, han pasado ya más de 6 meses y la congresista pidió que le renovaran esta licencia. Se había dicho que iba a venir y que incluso iba a ser vocera de su bancada, pero no, ella pidió más tiempo para quedarse en los Estados Unidos. Esto se le ha negado, el Congreso ha decidido que no. Pero lo cierto es que ella no regresa y lo que nos va a mostrar Dayana Ciesa en el siguiente reportaje es que en realidad la congresista tiene una vida completamente establecida en los Estados Unidos y que se dedica a varios negocios inmobiliarios. Hace exactamente 198 días, el escaño de la última fila del bloque parlamentario de Podemos Perú
permanece vacío. La congresista Digna Calle lo abandonó en enero de este año. Casi 7 meses después, lo único que se sabe de ella es que no está en el Perú. Y hace una semana pidió una nueva licencia para seguir lejos. Muy lejos de su labor parlamentaria, lejos de quienes la eligieron. Ella quiere quedarse aquí, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Take the exit, then turn right onto Southern Boulevard toward Fairgrounds. Esta es la ruta que nos lleva hacia la nueva vida de la congresista Digna Calle en tierras gringas. Es una comunidad rural que se encuentra a 1:20 de Miami. Es el camino hacia Loxahatchee Grove, una localidad en el condado de Palm Beach, lugar que ha elegido la parlamentaria por Lima nacida en Ayacucho para echar raíces junto a su familia y empezar a disfrutar de una próspera y nueva vida a miles de kilómetros del Congreso. Esta vivienda ubicada en un lugar apacible y en medio de una nutrida vegetación es la actual residencia de Digna Calle Lobatón y su familia. Es una residencia de 280 metros cuadrados con un amplio jardín en todo su alrededor. Está ubicada en la calle Raymond Drive, en Loxahatchee Grove. Hola, sí, con la señora Digna Calle, por favor. Ella ahorita no se encuentra, ella está de viaje. El yerno de la congresista, Anthony Pecho, atiende nuestro llamado y nos dice que Digna Calle no está en ese momento. Pecho y su esposa, la hija mayor de Digna Calle, permanecen en los Estados Unidos desde diciembre del 2022, según su registro migratorio. No podría darle información, pero ella no está ahorita allí. Es una vivienda con amplios espacios, acabados de primera, pisos cerámicos con aspecto de madera y techos abovedados. Fue adquirida en agosto del 2022 por Duffy & Company, la empresa que Digna Calle y su esposo Aarón Espinosa constituyeron en junio del 2021 en la Florida. Espinosa es actualmente regidor de la Municipalidad de Lima y fue congresista en el periodo 2020-2021. También por el partido Podemos Perú. Pagaron por esta casa de 3 dormitorios, 3 baños, una cocina, cuarzo y azulejos, nada menos que $875,000. Una residencia que además tiene una privilegiada iluminación natural, envidiables espacios con abundante vegetación, con patio cerrado y mosquitero que da a la enorme piscina. Esos barrios son de gente más pudiente, característicamente las propiedades cuestan ahí de $500,000 a más. Vas a encontrar en su mayoría más casas de alto voltaje, de gente mucho más pudiente. Pero este no es el único negocio inmobiliario que el regidor Aarón Espinosa hizo en los Estados Unidos, como él mismo asegura, previa coordinación con su jefa. Desde que la familia Espinosa Calle creó su empresa Duffy & Company en el 2021, la compra y venta de casas parece haber sido su principal negocio en los Estados Unidos. En julio del 2021, Digna Calle y Aarón Espinosa compraron por $680,000 esta propiedad ubicada en la calle Córsica en Wellington, condado de Palm Beach. Una casa con piscina cubierta y cómodos espacios para descansar mientras se disfruta del sol en la Florida. Posee 4 habitaciones, 3 baños y espaciosos ambientes. La vivienda está ubicada frente a un lago, dentro de una comunidad privada con acceso a canchas de golf, sala y comedor espaciosos, finos acabados en los muebles de cocina. La pareja Espinosa Calle tuvo la propiedad a su nombre de julio del 2021 hasta enero del 2022, fecha en la que decidió venderla por $690,000.
yo no le veo mucho sentido comercial, porque los montos son muy pequeños. Ella ha tenido que pagar los gastos de compra, los gastos de venta y todo eso, y a lo mejor todo eso disminuye también la cantidad que nosotros vemos. Ella está haciendo esos movimientos por alguna otra razón. ¿Qué es la otra razón? No desconozco. Pero el 30 de septiembre del 2021, sin haber vendido aún la casa de la calle Córsica, Digna Calle y su esposo hicieron otra compra. Una propiedad de 811 metros cuadrados en la calle Cedar Grove, en la localidad de Wellington. Una lujosa residencia valorizada en $865,000 americanos, en medio de palmeras y áreas verdes. En mayo del año siguiente, transfieren la propiedad a Duffy & Company, la empresa de la familia creada en los Estados Unidos en septiembre del año 2022. Venden en $900,000 la casa a una pareja norteamericana. La pregunta básica de todo es cómo empezó. O sea, ¿cómo hizo la primera compra? ¿Cómo trajo el dinero? ¿Cómo lo justificó? ¿Cómo lo hizo? No sé. En marzo del año 2022, Aarón Espinosa compró este lote multifamiliar por el precio de $450,000. No existe registro de que haya sido transferido o vendido posteriormente. Pero el negocio inmobiliario no ocupa todo el tiempo de la congresista en los Estados Unidos. Digna Calle se da tiempo para disfrutar de una relajada vida familiar. Siempre juntos, siempre sonrientes, lejos de los problemas cotidianos del Perú. Digna Calle, ahora con cabellera rubia, inmortaliza cada celebración con toda su familia. Su esposo, que siempre viene y va a los Estados Unidos, nunca falta en los festejos familiares. Acompaña a sus 2 hijos varones que ya todo indica parecen haberse establecido en ese país. Yo he hablado con Digna y me dice que ahora sí va a estar, porque tenía problemas con sus hijos en Estados Unidos y la próxima semana ya estará con nosotros. Aquí nuevamente los 2 hijos de la congresista cuando fueron a disfrutar del partido de Messi con su nuevo equipo, el Inter Miami. El 2 de mayo de este año, Digna Calle y la familia en pleno paseaba por los parques de Disney. Ese día, el Congreso recibía a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores para buscar alguna salida a la crisis migratoria generada en la frontera sur por el ingreso ilegal de ciudadanos venezolanos. Digna Calle está en los Estados Unidos desde el 20 de enero de este año. Sus hijos mayores salieron del país el 18 de diciembre del 2022. Aarón Espinosa, el esposo, va y viene. Registra 8 viajes en el año 2021, 11 viajes en el 2022. En lo que va del 2023, ha estado en ese país 8 veces. Se trata en la práctica de una familia ya instalada en los Estados Unidos. Una evidencia de la decisión de la congresista de hacer su vida lejos del Congreso y del Perú es que cuenta con seguro social de los Estados Unidos. Tener un número de seguro social quiere decir que ya está participando en la economía americana, y eso quiere decir que o tiene un permiso de trabajo o una petición de residencia pendiente, o tal vez una petición de visa de inversionista pendiente. Mientras la congresista echa raíces en los Estados Unidos, sus colegas en el Perú le negaron la nueva licencia personal por 60 días que solicitó el 26 de julio pasado. Sin embargo, expertos consideran que se trata de una decisión sin sustento legal. Pero también hay un error ahí, porque si el reglamento del Congreso no establece un límite de licencias personales, ¿por qué la mesa interpreta de que ella ha hecho un uso excesivo de la licencia? Entonces, en teoría, hoy ella está como inasistente. Pero el reglamento también dice lo siguiente: cuando un parlamentario no asiste a las sesiones o a los órganos a los que pertenece, se le puede descontar hasta el 50% de la remuneración. 50%.
lo que en teoría podría ser que ella, estando aún ausente, pueda cobrar el otro 50%. Pero además de la licencia negada, Digna Calle deberá afrontar al menos 2 denuncias constitucionales impulsadas por las congresistas Kelly Portalatino y Rosely Amuruz. Todavía existimos personas que queremos trabajar por nuestro país, que queremos trabajar por nuestros jóvenes, por nuestros niños, por las mamitas que se sacrifican día a día. Digna Calle siempre fue una congresista de perfil bajo, hasta que fue elegida vicepresidenta del Congreso, cargo al que renunció en febrero de este año, indignada porque el legislativo no aprobó el adelanto de elecciones. Lo hizo precisamente unos días después de viajar a los Estados Unidos, donde parece haber decidido quedarse a vivir. El país no aguanta más, señores congresistas. Por ello, con el respaldo de mi partido, Podemos Perú, he tomado la decisión de renunciar irrevocablemente a la mesa directiva e inmediatamente presentaré mi licencia sin goce de haber. Su futuro en el Congreso es incierto. Todavía es difícil saber si finalmente será obligada a dejar el legislativo, aunque lo que sí parece ser una realidad es que Digna Calle no tiene planes de regreso en el corto plazo. Con una vida hecha y un negocio floreciente en los Estados Unidos, el entusiasmo por la política parece ya ser historia. El país no aguanta más, dijo la congresista Calle cuando renunció a la mesa directiva. Parece que ella no aguantaba más al país porque ella es la que se fue y no regresa. Vamos a ver cómo es que esto viene además desde el principio. Tenemos aquí una línea de tiempo de la creación de su empresa y las adquisiciones que ha realizado. La congresista Digna Calle está aquí, pero eso es lo más cerca que la van a ver. Bueno, vamos a ver la línea del tiempo. Compra y venta de propiedades de Digna Calle y Aarón Espinosa. En junio del 2021 inscribieron la empresa Duffy & Company. Y es importante, junio del 2021, cuando ya había sido elegida congresista. Recién iba a empezar, pero ya había sido elegida. Y forma esta empresa Duffy & Company que en julio del 2021, es decir, cuando empezaba el gobierno, Digna Calle Lobatón compra la casa en Corsica Drive. Es la primera casa que compran a un precio de $680,000. Después de eso, en septiembre, vamos a cambiar esta casa porque hay más. En septiembre, Digna Calle Lobatón compra casa en Cedar Grove Lane a un costo de $865,000. Todo esto en el año 2021. Lo siguiente que hacen en enero del 22 es vender una casa, la primera. Venden la casa de Corsica Drive a $690,000. Luego nos vamos hasta marzo del 2022, donde Jeremy Aarón Espinosa Velarde compra un terreno en White Pine Drive a un costo de $450,000. Después, en mayo del 2022, Digna Calle Lobatón transfiere a Duffy & Company la casa de Cedar Grove Lane. Esta es una casa que había comprado en septiembre del año 21. Y en agosto del año 22, Duffy & Company compra una casa en Raymond Drive por $875,000. Finalmente, en septiembre del año 22, Duffy & Company vende la casa de Cedar Grove Lane a $900,000. Esta casa había sido comprada en septiembre del año anterior. Estos son los movimientos. Actualmente la señora sigue allá, vive allá. Hemos visto que tiene seguro social, su familia vive allá, vive en la casa de Raymond Drive y no tenía ninguna intención de regresar porque pidió que le extendieran la licencia, algo que le ha sido negado. Pero lo que es increíble es lo que dice el señor Sebasco en la nota, que en realidad podría no venir nunca y encima recibiría el 50% de su sueldo y tiene un despacho lleno de trabajadores, por lo menos 7, que se supone que trabajan para ella y, bueno, no sabemos para quién trabajan. El dato del Seguro Social que les decía, tiene la congresista Digna Calle un número de seguridad social en los Estados Unidos. Esto significa que puede
trabajar legalmente en los Estados Unidos, porque quien tiene un código de seguridad social puede trabajar. ¿Quiénes tienen código de seguridad social en Estados Unidos? Hay varios casos, pero estos son los principales. Primero, los ciudadanos estadounidenses, luego los residentes permanentes, luego los estudiantes extranjeros, los extranjeros en proceso de solicitud de asilo político, los extranjeros con visa de trabajo y finalmente los extranjeros con visa de inversionista. Hemos visto que existe un programa de visas de inversionista, está en la web, ustedes pueden buscarlo, que el gobierno de los Estados Unidos permite que las personas saquen una visa de inversionista a cambio de que inviertan una cierta cantidad de dinero y creen una cierta cantidad de puestos de trabajo. Pareciera ser que coincide por lo menos la inversión del dinero en las casas, en esta compañía, con esto. No sabemos de la creación de trabajos. Pero lo que se ha visto hasta ahora es que la señora congresista, ya no sé si se le puede llamar congresista, pero bueno, es nominalmente congresista, Digna Calle, es una señora que vive en Estados Unidos y que tiene negocios en Estados Unidos, toda su familia vive en Estados Unidos, de vez en cuando vota por acá y esto definitivamente es una falta de respeto a sus votantes y además revela un vacío tremendo en el reglamento, porque como lo dijimos la primera vez, si alguien puede hacer una cosa y es legal, significa que todos los demás pueden hacerla. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué cosa? ¿Los 130 congresistas podrían decidir no ir nunca, mudarse a donde quieran, votar de vez en cuando y encima recibir el 50% de su sueldo? ¿Eso se puede permitir? ¿El Congreso no va a hacer nada? Ellos son los que tienen que hacer algo. Bueno, vamos a ver. Se han presentado 2 acusaciones contra ella. Vamos a ver en qué termina este caso. Y, bueno, para seguir con el Congreso, hay, como ustedes saben, a nivel Fiscalía hay varias investigaciones contra los congresistas denominados Los Niños. Y en el marco de estas investigaciones ellos han empezado a declarar. Y dado que se les dice niños, podemos usar las metáforas de los juegos, al parecer han empezado a echarse la pelota entre ellos y a dar una serie de versiones contradictorias que podrían complicarlos. El reportaje es de Carla Muschi. Congresista, muy chiquito, es sobre el avance de las investigaciones en el caso del nombramiento del padre de su nieta. Sabemos que el padre de su nieta y usted han declarado que el congresista Illich López lo llevó a Produce. Está en investigación, hijita, está en investigación. Pero el congresista Illich López... investigación, mi amor. ¿Quién miente aquí? No sé, eso tiene que estar en investigación, amor. Está en investigación, pero sí, hay una fuerte contradicción. ¿Quién miente, Illich López o usted? Tienen que llegar a las investigaciones, corazón. La investigación que invoca la congresista Marlene Portero parece estar a punto de provocar un terremoto en Acción Popular. Portero, en su afán por justificar la contratación del padre de su nieta, Johan Jaime Rodríguez, en el Ministerio de la Producción en 2022, ha puesto en la palestra a otro congresista de su bancada, Illich López Ureña. En cuanto a su contratación, quiero precisar que mi persona no tuvo nada que ver. Quiero precisar que a raíz de esta problemática he realizado mis averiguaciones del caso y me he enterado de que quien había pedido el CV de Johan Jaime había sido el congresista Illich Freddy López Ureña. Luego de ello, le habían llamado de Secretaría General del Ministerio de la Producción. Hace 8 meses, Cuarto Poder reveló la extraña designación del padre de su nieta, Johan Jaime Rodríguez, en el Ministerio de Producción, con un sueldo de 15.600 soles. Congresista Portero, le queremos preguntar por favor por la designación del padre de su nieta. No se vaya, porque creo que deja en entredicho. ¿Qué nos puede decir acerca de la designación del padre de su nieta en una posición importante como es una dirección general en Produce? No he tenido nada que ver. Y es el padre de mi nieta, pero tengan bastante respeto por mi hogar. Yo ya he respondido, muchas gracias. Pero congresista, pero usted entonces sabía y no hizo nada. Jaime Rodríguez, ex
pareja de una de las hijas de la congresista Portero trabajaba como coordinador de servicios psicológicos en un pequeño colegio de Chiclayo. De pronto su suerte cambió. En septiembre de 2021 asumió el cargo de asesor del Viceministerio de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior, pero ahí solo se mantuvo un mes. Tiempo después entró como director de la Oficina General de Atención al Ciudadano en Produce de marzo a octubre de 2022. ¿Cómo lo hizo? Aló. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Johan? Sí. Johan, ¿qué tal? Te saluda Carla Muschi de Cuarto Poder. Mira, te llamo brevemente porque hemos accedido a unas declaraciones. Un ratito que estoy trabajando. Yo te puedo devolver la llamada, soy horario de trabajo. Este domingo va a salir un reportaje en donde se te va a mencionar. Johan Jaime prefiere guardar silencio ante la prensa, pero ha contado todo en la fiscalía. Su reveladora historia enfrenta hoy a dos congresistas de Acción Popular, a Marlene Portero y a su compañero de curul, Illich López. Jaime ha dicho a Fiscalía que entre la segunda y tercera semana de enero de 2022 se encontró de casualidad con el congresista Illich López en la mismísima puerta de la casa de Portero en Chiclayo. Él se presentó como el congresista Illich López y nuevamente me preguntó respecto al paradero de la abuela de mi hija, además de preguntarme quién era yo, si estaba trabajando, dónde estaba trabajando. Le respondí que era de profesión psicólogo y que en ese momento no estaba trabajando, y me pregunta si tenía experiencia en el sector público. A lo que respondí que sí había trabajado en el Ministerio del Interior, preguntándome si estaría dispuesto a que me invite a trabajar, pidiéndome mi CV, a lo que respondí que sí me gustaría trabajar en el Estado y le pasé mi CV de forma virtual al número que me había dado el señor Illich López. Ese es un tema... Cada detalle, cada precisión en lo que narra parece poner en aprietos al congresista axiopopulista Illich López, quien según el ex yerno de Portero tuvo que ver con su ingreso a Produce en 2022. Incluso el número de celular que Jaime asegura le dio Illich López coincide con el teléfono del congresista. López niega haberle pedido su CV a Jaime, pero otras similitudes en su declaración fiscal parecen ponerlo en aprietos. Admitió que en un viaje familiar a Chiclayo almorzó en casa de la congresista Portero sin que ella estuviera presente. En efecto, fui al domicilio de la colega donde me recibió su esposo junto a mi esposa e hijos. Además que en el domicilio había otras personas que no conozco y que nunca he tenido algún tipo de relación. Pero en relación con la manifestación entregada por mi abogado, presumo que se trata del señor Jaime Rodríguez, por quien se me pregunta. Debo precisar que no conozco, no tengo ningún tipo de familiaridad ni antes ni después del mencionado almuerzo con el señor Jaime Rodríguez y que tampoco lo he recomendado ni sugerido para ningún tipo de cargo, ni en el sector público ni en el privado. Dos versiones, una sola verdad. La congresista Portero ha respaldado la versión de Johan Jaime Rodríguez en Fiscalía, mientras que Illich López busca huir del pesado rótulo de niño y lo niega todo. ¿Quién dice la verdad? Pero Illich López no es el único colega de Acción Popular que Portero ha señalado en la Fiscalía como parte de esa aparente red de colocación de familiares y conocidos de congresistas en puestos claves del gobierno de Pedro Castillo. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Luego de la reunión del 7 de septiembre de 2021, el congresista Elvis Vergara Mendoza me llamó a su despacho, a lo que acudí. En ese momento me preguntó si tenía un profesional A1 a quien recomendar para ser evaluado, sin precisarme para qué era, indicándome que de la Presidencia de la República estaban solicitando a estos profesionales A1. Es la primera vez que algún congresista de Acción Popular reconoce que los llamados niños ponían a supuestos profesionales A1 en entidades del Estado, algo que negaban meses atrás.
Pasado unos días, al retornar a mi despacho, advertí que mi asesora Liliana Avances Farro estaba conversando con el señor Javier Armando Villarroel Pérez, a quien me presentó, indicándome que era un profesional A1. Según la versión de Portero, el pasado 14 de septiembre de 2021, el congresista Elvis Vergara convocó a la bancada axiopopulista a una reunión de emergencia en Palacio de Gobierno, donde además iban a evaluar a los profesionales A1 propuestos por los congresistas. Por tal motivo fui a la oficina de Elvis Vergara para preguntar si era cierto y él me dijo que sí. Además me dijo que si tenía la propuesta del personal idóneo, que se acerque a Palacio. Luego de ello, vuelvo a mi despacho y le señalo a mi asesora Liliana Avances respecto a lo que me había dicho el congresista Elvis Vergara del profesional A1 y le pregunto respecto al señor Javier Villarroel Pérez que me había presentado y ella me indica que debe estar trabajando. Por tal motivo le indiqué que lo llamara, que la reunión se iba a llevar a cabo en Palacio, donde lo iban a evaluar. En esta foto se ve a Villarroel Pérez posando en Palacio de Gobierno, justamente el 14 de septiembre de 2021, el día que se evaluaron a los recomendados de los congresistas niños. Una muestra de la buena estrella de los perfiles supuestamente A1 de Marlene Portero. Los niños aparecen unidos en público, pero parece que los berrinches van por dentro. Y cada uno prefiere acusar al otro como la mejor manera de librarse de las investigaciones fiscales. Está en investigación, hijita, está en investigación. Pero el congresista Illich López... investigación, mi amor. ¿Quién miente aquí? No sé, eso tiene que estar en investigación, amor. Está en investigación, pero sí, hay una fuerte contradicción. ¿Quién miente? ¿Illich López o usted? Tienen que llegar a las investigaciones, corazón. Está en investigación, pero sobre investigaciones también hay que recordar que esta semana algunos de los niños han impulsado un proyecto de ley para restablecer la inmunidad parlamentaria que fue quitada, ya saben ustedes, hace algunos años, porque quieren más protecciones para no ser, se supone, perseguidos políticamente con acusaciones, como si las cosas que presentamos y que vemos a diario fueran o tuvieran algo que ver con alguna persecución política por sus ideas, opiniones o las cosas que defienden. Definitivamente está en investigación y esperamos que estas investigaciones no prescriban. Vamos ahora con otro tema. Dejamos el Congreso y vamos a preocuparnos de Piura. En Piura hay casi 100 asentamientos humanos que sueñan con tener agua y que esperaban tenerla desde el año 2000. ¿Por qué desde el año 2000? Porque desde ese año está listo el expediente técnico. Pero aunque usted no lo crea, hasta el día de hoy no tienen ni agua ni desagüe. Ellos pensaban que iban a tener ya porque hubo una licitación, pero otra vez la anularon. La historia la trae Alcides Hoyos. Piura es la segunda región más poblada del norte del Perú, pero 1/3 de sus habitantes no tiene servicios eficientes de agua y alcantarillado. En el distrito de Castilla, cerca del centro de la ciudad, los asentamientos humanos se levantan como espejismos de civilización en pleno desierto. En estos lugares hay tuberías clandestinas que surten de agua a los vecinos. María debe venir a este pozo 2 veces por semana para no morir de sed. ¿Cuánto dura este suministro? 1 hora y se acaba ya. 1 hora y se acaba ya. ¿Cuánto tiempo han demorado para llenar todos estos baldes? Aquí estamos desde las 5 de la mañana, estamos hoy día. Lo curioso es que este y otros 95 asentamientos de la provincia de Piura deberían tener agua y desagüe, pero el proyecto está ahogado en problemas. El expediente técnico existe desde el año 2000, sin embargo hasta ahora la obra sigue postergada. La esperanza para estos pobladores renació cuando por fin, en marzo pasado, se anunció la adjudicación de la obra, pero una nueva decepción llegó pronto desde Lima. La licitación ha sido anulada por el Ministerio de Vivienda. Imagínate, hemos pasado la pandemia del COVID, ahora estamos con esto del dengue y sufriendo para el agua. Esto es de años. Pero si llenar un balde puede ser tormentoso, lo es más aún tener que llevar a cuestas el agua. María teme que un día las fuerzas le fallen camino a casa. Acá es un sufrimiento. Pesa el agua.
Vamos. María ha logrado recoger agua que les durará casi por una semana a ella y a su familia. Este es su día a día desde hace 24 años en este asentamiento humano. Ni hago todavía mi desayuno. De aquí por lo menos estaré pues preparando a las 10 de la mañana. Porque he preferido mi agua porque de aquí se corta ya el agüita ya. En otro de estos puntos clandestinos, los niños ayudan a sus mamás con la pesada faena de ir o venir, con las galoneras y los baldes llenos de agua. Renato es uno de los más entusiastas. ¿Qué te gustaría que haya por acá, Renato? Que haya una cancha de fútbol de gradas para echarle agua. ¿Te gustaría una cancha de fútbol con pasto? Ajá. ¿Para que seas futbolista? Ajá. Hoy es feriado en su colegio, pero en lugar de jugar hace la tarea que él mismo a sus 10 años se ha impuesto. A medida que avanza la mañana, el agua escasea y las madres de familia deben peregrinar con la esperanza de que en el siguiente caño chorree la suerte. Acá me dicen que solo hay agua ¿hasta qué hora? Hasta las 9:30, 10 a veces. A veces cae y a veces no cae. Cuando todas las cañerías se secan, hacen su aparición los aguateros, quienes cobran entre 50 céntimos y $1 por cada balde que llenan a domicilio. Santos Cruz siempre tiene fe de conseguir agua en los pozos, pero cuando sus rezos no surten efecto, junta sus pocas monedas para pagar el delivery. ¿Cuánto es, joven? ¿Cuánto le debo? 3 soles, señor. Ya, gracias. Ya sé. Tenemos que tratar de ahorrar agua porque no hay agua, pues la compramos y a veces no tenemos dinero para comprar. Para bañarnos tenemos que bañarnos con la mitad de un balde. Esta mujer espera que algún día sus hijos puedan tener el agua y el desagüe que el Estado les promete cada cierto tiempo a ella y a sus vecinos de Castilla. Al tener el desagüe, el agua, entonces ya pues aunque pagaríamos, pero tenemos la seguridad que ya tenemos agüita, nos ahorramos de comprar agua todas 2 veces a la semana, imagínense, 35 soles un tanque 2 veces a la semana. Y cuando no hay trabajo, no hay dinero, ¿qué hacemos? Pero quienes no pueden valerse por sí solos ni pagarle al aguatero, la pasan realmente mal. Por eso, de donde no tiene, Santos ayuda a su vecino Adriano. Don Adriano, aquí les traigo agüita para que cocine, ve. Él es un mayor que no tiene familia. Y por eso ahí le he traído un baldecito de agua para que se quiera preparar su alimento para el almuerzo. Este hombre de 78 años vive solo, cobra pensión cada 2 meses y hace poco estuvo cerca de morir por la epidemia de dengue que cundió en Piura. ¿Esa es su cocina, don Adriano? Sí, solo que está bien y como llovió y como está un joven enfermo y no he podido desarmarla, para armarla de nuevo. Castilla no es el único distrito que sufre por agua en esta ciudad. Muchos asentamientos en las márgenes del medio Piura padecen las mismas penurias. ¿Este producto de que de las lluvias o de lluvias? Si el proyecto de saneamiento que Piura necesita se hiciera, beneficiaría a 600.000 personas en 3 distritos de la provincia. Pero la magnitud de la obra da también una idea del tamaño de la problemática que afronta. Estamos en la margen derecha del medio Piura, donde por aquí pasa la tubería que abastece todo Piura del agua potable. Pero lo más irrisorio y lo más indignante es que solamente estos caseríos del medio Piura se abastecen de un solo pilón. Más de 2.000 familias se abastecen de un solo pilón, que es insuficiente para su abastecimiento diario. Caseríos de un solo caño abundan en este bosque seco. Un pilón es lo único que la empresa de abastecimiento de Piura les ha provisto a estas comunidades. Pero el agua aquí no es gratis y los vecinos se han organizado para no malgastarla. Por turnos, llegan con los baldes que ellos y sus burritos puedan cargar. ¿Ha tenido agua alguna vez aquí? No, pero de la pileta nomás. Del río que hemos cargado también. Ya gordo.
Socorro tiene 50 años y si no fuera por su fiel Valentín, no tendría cómo llevar el agua hasta sus terrenos en la parte alta de este asentamiento en el medio Piura. Para cargar en la mano cansa, desde la pileta hasta la subida cansa. Su vecina Yossi, mucho más joven que ella, le ayuda a almacenar el agua, que mayormente le sirve para mantener a los animales. No siempre llega apta para consumo humano, dicen todos. Queremos tener agüita, mucho problema, casi no hay agua. ¿Se han enfermado con el dengue? Sí, sí. A mi hijo, a los tres hemos estado con el dengue. Los dos, faltan dos que no han caído. En casa de Olga Sanginés, el agua de esta tarde cayó casi como del cielo. Es día de lavado de las ropas sucias y mejor hacerlo entre varios para que el agua rinda más. Acá nos levantamos a la 1 de la mañana a ver los turnos para tener agua. Si no, ya nos quedamos sin agua, pues. ¿Cuánto de agua usan al mes y cuánto pagan? De estos baldes 10 al mes y pagamos 30 soles. ¿Y les alcanza para todo lo que tienen que hacer? No, tenemos que racionar porque si no nos quedamos sin agua, ya no hay turno, cada uno tiene que abastecerse con esos 10 baldes de agua. El desagüe también no tenemos, menos no hay agua, no hay desagüe. Las letrinas son los únicos desagües aquí. Esta realidad desencadena muchos problemas, pues la insalubridad impide que haya más servicios básicos en el medio Piura. Hay una posta solamente en Lágrimas de Curumuy, pero que no tiene todos los recursos para atender todas las necesidades que nos acarece. ¿Y cómo hacen para evacuar a alguien a Piura de emergencia? Tenemos que salir, buscar taxi para que nos atiendan. La posta del Algarrobo o Pachitea o si no Santa Rosa. Y si están llenos estos centros, porque ahorita la pandemia está fuerte, a nuestras casas y ver la manera como nos podemos curar. A más de 1000 kilómetros de Piura, la Procuraduría Anticorrupción tiene malas noticias para las familias que sueñan con tener listo su proyecto de saneamiento. Según el procurador Javier Pacheco, este proyecto, que ya había sido adjudicado en marzo de este año, tuvo una serie de vicios durante el proceso de licitación. Lo cual implica que, habiendo demasiadas irregularidades, no se debería continuar con este proceso ni con la suscripción del contrato, porque hay demasiadas evidencias que generarían la nulidad de este proceso. El cuento chino. El abogado del Estado asegura que el consorcio ganador, integrado por una empresa china, se atribuyó experiencia no veraz en proyectos de saneamiento. El abogado del consorcio Piura y Castilla niega tal afirmación. Me queda bastante claro que el procurador es un ignorante en contrataciones con el Estado. Si tú, y esto es lógica de contratación, está en la ley y en el reglamento, tienes elementos como los que aparentemente señala la Procuraduría, los incorporas en este documento para declarar la nulidad, que primero tendría que ser declarada administrativamente. Pero si no los estás incorporando, ¿cuál es tu temor? Otro vicio, a decir de la Procuraduría, es que la presidenta del comité que otorgó la buena pro de la obra por 560 millones de soles se habría calificado a sí misma. No se puede colocar a una persona que realizó el proceso y que ella misma sea juez y parte y se califique, se fiscalice. Y en este caso se dio esta figura en la presidenta del comité. Separada del Ministerio de Vivienda, la entidad a cargo de ejecutar la obra de saneamiento en Piura, Liz Vargas acepta que corrió trámite a documentos de la fiscalización durante unos días. ¿Esos solo 2 o 3 días que tú estuviste ahí no vician el proceso? No, claro que no. Yo no hago la fiscalización posterior. No realizo la fiscalización posterior. La fiscalización posterior la realiza otra persona. Pese a que los involucrados refutan sus argumentos, la Procuraduría ha denunciado al comité y al consorcio por presuntos delitos de negociación incompatible y colusión. Pedimos al Estado, quien es el órgano ejecutor del Ministerio de Vivienda, que ya cumpla esto. Nosotros no entendemos de apelaciones, no entendemos de burocracia, nosotros entendemos del día a día que vive la gente, del día a día que consume el agua. El Ministerio de Vivienda les ha prometido a los vecinos de Piura que las obras de su proyecto empezarán a más tardar en febrero del otro año, es decir, en pleno apogeo del pronosticado fenómeno El Niño. Con lluvia o sin lluvia es importante que este proyecto se ejecute porque es de urgencia para el pueblo piurano.
Piura se ha convertido en epicentro de todo tipo de plagas. La última de ellas se debate entre la corrupción y la incompetencia para llevar bienestar a donde más se necesita. Hay veces que sí. Realmente es inhumano que todas estas personas tengan que estar viviendo en estas condiciones, y esto se debe principalmente a la ineficiencia y a la corrupción. Esto tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, con gestiones pasadas. La gestión actual ha anulado el contrato por encontrar irregularidades. Las irregularidades provienen de gestiones pasadas. Ministerio de Vivienda, ustedes saben todas las cosas que hemos visto, tantas veces que hemos denunciado estas empresas chinas que presentan información falsa para ganar licitaciones, y al final en lo que se traduce es en esto: personas reales con sufrimiento real todos los días de su vida. La corrupción no es un concepto abstracto, no es una cosa que esté lejos de nosotros, es algo que tenemos que rechazar y sentir todos, como si fuéramos nosotros mismos los que estamos viviendo en esta situación. Cuando regresemos en Cuarto Poder, una denuncia más, aunque no lo crea, más denuncias de estafas inmobiliarias en San Miguel. Un caso verdaderamente dramático y que involucra a la misma familia que los otros. Regresamos con eso. Esta mole inconclusa de paredes en escombros les recuerda todos los días el terrorífico trato que hicieron con Romualdo Noceda Bejarano. Está ya determinado por una autoridad penal que él es un estafador. Se le puede decir así, sin ningún pudor. Efectivamente, es un estafador. El blanco del secuestro es la familia de Moisés y María y su pequeño hijo de 4 años. Son instantes, primero de total sorpresa y luego de terror absoluto, de miedo impregnándose en el cuerpo. Las 2 semanas anteriores hemos presentado reportajes de familias estafadas por un señor Noceda. Esto ha generado que otra persona traiga su denuncia, y Alcides Hoyos nos cuenta en el siguiente reportaje el caso de otra familia que está sufriendo, esta vez por haber sido estafada por el hermano de la persona que estafó a las familias de los reportajes anteriores. Una situación dramática en la que la gente tiene que invadir lo que debería ser su propia casa y corre además el riesgo de perderla. Alcides Hoyos. Jaime Schwan es como muchos de nosotros, un ciudadano que gusta volver al calor de su casa tras un arduo día de trabajo. Pero su hogar está lejos de ser el lugar de sus sueños. Entre paredes, sin tarrajear, el amoblado intenta disimular que los problemas son aquí el pan de cada día. Jaime vive en este edificio de 5 pisos ubicado en una tranquila zona de San Miguel. Pero en vez de bellos acabados, el predio luce un cartel que alerta a los transeúntes que está judicializado. Esto no tenía luz, no tenía puertas, no tenía ventanas, no tenía nada. Toda la inversión que he hecho yo acá. O sea, no es mucha tampoco, porque tampoco es acabados de primera, pero para sobrevivir, ¿no? Desde que los Schwan se mudaron aquí hace casi 10 años, esta mole inconclusa de paredes en escombros les recuerda todos los días el terrorífico trato que hicieron con Rumisa, la empresa de Romualdo Noceda Bejarano. Este personaje es hermano de Juan Carlos Noceda Bejarano, señalado por diversas personas en reportajes de Cuarto Poder por documentados engaños en diferentes proyectos inmobiliarios. Tras estas denuncias públicas, la familia Schwan decidió sacar a la luz su historia con el otro Noceda, Romualdo, quien les prometió construir un cómodo departamento en una de las mejores zonas de San Miguel, pero acabó destruyéndoles todas las ilusiones. Muchos pensarán que, wow, tiene 5 pisos, ¿no? Pero no saben el infierno que uno vive y que ha vivido desde el principio. Es muy fuerte. La historia de los Schwan y los Noceda se remonta varios años atrás, cuando en la urbanización Maranga en San Miguel
todos los vecinos se conocían unos a otros, o al menos así parecía. Es nuestro barrio y él vivía en lo que es este edificio, era su casa, de toda una esquina de 2 pisos. Según tengo entendido, su papá trabajaba con carnes y bueno, era una persona bastante respetada. No sé de dónde salieron esos hijos, pero para que hagan ese tipo de actos delictivos, ¿no? En 2010, Romualdo Abraham Noceda Bejarano, a quien todos en el barrio llamaban de cariño Pichi, convenció a los esposos Schwan de comprarle su casa, ubicada en la primera cuadra de la avenida Las Leyendas. Ofreció pagarles $50.000 y adjudicarles el primer piso del nuevo edificio que su inmobiliaria, Rumisa, construiría en el lugar. Bueno, en la minuta se supone que debieron pagar los $50.000 que estaban acordados, pero él no pagó en ningún momento. ¿Y por qué sale que sí pagaron? Bueno, pues la confianza que había entre mi papá con ellos, que tantos años los ha visto de chicos, y como vecinos, y pensó que no iba a haber este tipo de trafa, ¿no? Tras una serie de papeleos, los Schwan dejaron su casa recién en 2012. Romualdo Noceda había prometido alquilar para ellos otro departamento hasta que acabaran las obras de construcción. Estuvimos en un departamento en Pueblo Libre y como no pagaba, tuvimos que retirarnos. Nos fuimos a la casa de una tía por materiales, centro de Lima, y estuvimos cerca de un mes, mes y medio, hasta que en enero vinimos a tomar posesión. El hartazgo de los Schwan llegó a su límite en enero de 2014, pues no solo se quedaron sin lugar donde vivir, sino que se enteraron que Romualdo Noceda había hipotecado el terreno. Cuando invadieron lo que alguna vez había sido su casa, los Schwan encontraron una obra en abandono. Y todo esto estaba lleno de piedra, imposible entrar por ahí. Entramos por acá, todo esto era desmonte, imposible habitar. Jaime Schwan recuerda que junto con su padre, entonces de 77 años, se encargaron de ordenar un edificio de 5 pisos en ruinas. Tuvieron que acondicionar como sea algunas habitaciones. Entonces dijimos, bueno, lo normal es tomar el más fácil de habitar, y era el segundo. Tampoco era que sea ese, porque mis papás no van a estar sub y baja escaleras. Así que tomamos ese, el más factible, ¿no? El resto de la estructura está casi en las mismas condiciones como los Schwan la encontraron en el 2014, solo que con el paso del tiempo, las salas sin ventanas y las tuberías expuestas fueron una carga extra que los posesionarios tuvieron que asumir. Por ejemplo, acá hay un tablón que es peligroso, mira, está amarrado. Y encima hay fierros expuestos, ¿no? Sí, bastante expuestos. Sí, y oxidados. Sí, tanto tiempo. Todo este ambiente es la sala comedor. Por acá tenemos el ingreso a lo que es la cocina y la lavandería. Y que también, según lo que veo en el primer piso, esto debe ser cuarto de servicio. Se supone que acá viene un baño. Acá están las tuberías para el baño. Acá también vemos un riesgo de este ladrillo que se puede caer. Y esto iba a ser un dormitorio, supongo. Realmente estos son 2 dormitorios, porque acá hay una columna que separa, pero no han terminado. Jaime es profesor de matemática y no tiene mucho tiempo para revisar los cabos sueltos en los 5 pisos del edificio. Sus padres, cada vez más ancianos, tampoco pueden subir las escaleras sin barandas que dejó a medio terminar Romualdo Noceda. Es difícil limpiar todos los 5 pisos. Por eso es que encuentras lo que encuentras. Tampoco no estoy sub y baja todo el tiempo. Como una casa tétrica extraída de alguna película de terror, el edificio inconcluso se ha vuelto la guarida perfecta para decenas de palomas y todo tipo de bichos. Mira, a ver. Constantemente tengo que limpiar porque hay cantidad de palomas. Y espero que... ¡Fuera! Hemos tenido problemas de roedores muchas veces. Cuando por fin termina de hacer su inspección, Jaime se refugia en el segundo piso, convertido en la improvisada casa familiar. Bueno, mi casa era como cualquier casa modesta, no como cualquier persona, pero no era en estas condiciones. Tengo mis padres de tercera edad. No creo que sea justo que ellos, a su edad,
que deben estar tranquilos, descansando, disfrutando de su vejez, estén con estos problemas. Desde que regresaron a San Miguel en el 2014, los Schwan iniciaron procesos judiciales contra Rumisa y contra su representante legal Romualdo Noceda. En el 2017, la defensa de los Schwan logró que el 25º Juzgado Penal emita sentencia condenatoria contra Romualdo Noceda por el delito de estafa. Está ya determinado por una autoridad penal que él es un estafador. Se le puede decir así, sin ningún pudor. Efectivamente, es un estafador. La resolución judicial libraba al Pichi Noceda de purgar los 2 años y 8 meses de condena en una celda a cambio de que repare económicamente a los Schwan. Romualdo Noceda, sin embargo, no pagó y en el 2020 se le revocó la pena suspendida por una sanción efectiva de cárcel. Desde entonces los Schwan no volvieron a verlo. Y actualmente él tiene orden de captura, él está prófugo. Como corresponde, buscamos a Romualdo Noceda en todas las direcciones que se vinculan de alguna manera con él, pero parece que la tierra se lo ha tragado. Bueno, hasta hace un par de meses hemos tenido conocimiento que él está por el vecindario, algunas personas lo pueden ver. ¿Y la policía no ha hecho nada por capturarlo? No lo ubican, no lo ubican. Buscamos también a su esposa, Isabel More Bertrán, quien desde el 2020 es la apoderada legal de la empresa Rumisa, pero no la pudimos encontrar ni en la dirección que consigna al final de las cartas notariales que le envía cada cierto tiempo a los Schwan. Sin embargo, aunque Romualdo Noceda está sentenciado, los Schwan no han recuperado la paz. En la vía civil piden que la compraventa de su terreno se anule, pero el proceso camina lento. Como los dos juicios tienen que ver con la misma propiedad, y si en uno ya se demostró que la persona es un estafador, ¿cómo el juicio civil tanto demora? Si no puede resolver ya teniendo una sentencia, una condena más que nada. Los Schwan temen volver a quedarse sin casa, pues mientras no anulen la compraventa, lo que sí avanza rápido es la ejecución de la hipoteca que su ex amigo Pichi puso sobre la propiedad. Un juez ya determinó que el predio sea tasado y el remate podría concretarse de un momento a otro. ¿Qué te deja esa sensación de que la justicia demore tanto? ¿Qué te puedo decir? Impotencia. Mientras el paradero de Romualdo es una incógnita que no puede resolver ni la requisitoria en su contra, a su hermano Juan Carlos lo encontramos sin mayores preocupaciones a cuestas a la salida de la casa de sus padres en Miraflores. Señor Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas. Se marchó sin explicar las denuncias contra él o dar información sobre su hermano prófugo. En los últimos 20 años, entre Romualdo y Juan Carlos han fundado por lo menos 6 empresas vinculadas al negocio inmobiliario, casi todas ahogadas en líos judiciales. Otra similitud entre estos hermanos es que en sus constructoras, de alguna u otra manera, se las ingeniaron para poder involucrar a sus padres, personas ya de la tercera edad. No sé si podríamos conversar un momento, por favor. Está mi esposo solo y yo nomás. Por eso, usted, señora, también figura como participante de las empresas de uno de sus hijos. Sí. No he encontrado a mi hijo por ahí. Sí, pero no quiso hablar. Su hijo no sé por qué no quiere hablar con nosotros. O sea, estamos tratando de buscarlo y él no quiere hablar. El silencio es una constante en la familia Noceda, pero las historias que se empiezan a conocer de sus andanzas por el aparentemente calmo barrio de San Miguel hablan por ellos mejor que nadie. Familias esperan y merecen justicia. Esperamos que el haber expuesto sus casos sirva para que los casos y los procesos judiciales avancen más rápidamente, porque queda clarísimo que han sido estafados. Cuando regresemos tenemos un caso dramático policial, pero no todo es terrible. Tiene varios componentes buenos, interesantes, que creo que vale la pena ver. El caso de todos modos es aterrador. Secuestrados en su propia casa. Pero no se lo pierdan. Regresamos. El blanco del secuestro es la familia de Moisés y María y su pequeño hijo de 4 años.
Son instantes, primero de total sorpresa y luego de terror absoluto, de miedo impregnándose en el cuerpo. En el siguiente reportaje vamos a ver la crónica de un secuestro en la propia casa, una historia aterradora de una familia que se vio invadida por delincuentes y secuestrada en su propia casa. ¿Quién sabe qué cosa querían hacerles y qué les hubieran hecho si no fuera por, y esto es lo que les decía, que hay que rescatar, un vecino que no se quedó sin hacer nada, un vecino que vio algo raro, sospechó y llamó al 105 y dijo, aquí está pasando algo. No se quedó indiferente y eso es algo que hay que rescatar y que hay que imitar. Y lo otro, la efectiva acción de la policía. El reportaje es de Julio Chuquitaipe. Le llamo porque al frente de la casa de un vecino han entrado a robarle. En Girón Los Abogados, operativo en Huancaray. Han entrado a su casa y han entrado varias personas y una persona afuera haciendo como que campana. En este momento se encuentra... Esta es la llamada anónima de un vecino solidario. Da cuenta a la Central 105 de la policía del ingreso de delincuentes armados y decididos a secuestrar a toda una familia. La aterradora escena ocurre en una casa ubicada frente a la suya. Sí, ahorita en estos momentos, ahí por el Girón Los Abogados, en Huancaray, San Juan del Lurigancho. ¿Estás llamando San Juan del Lurigancho? Sí, San Juan del Lurigancho. Mientras eso sucede, en la Central 105, los operadores movilizaban a todas las unidades hacia el lugar de los hechos. Emergencia. Salto 4. Robo en proceso. Cantorrey, vamos en carácter 29 a la calle de los Abogados. Vamos a la calle de los Abogados. Tenemos Víctor 30 en proceso. El blanco del secuestro es la familia de Moisés y María y su pequeño hijo de 4 años. Son instantes, primero de total sorpresa y luego de terror absoluto, de miedo impregnándose en el cuerpo. En eso que muevo el camión para poder levantar la cochera y sacar mi auto, estoy entrando a mi casa, en eso que estoy entrando ahí se meten los delincuentes. Primero entran con polo normal, con ropa normal, y dentro de mi casa se ponen los chalecos de policía, su placa, y comienzan a decir, ¿sabes a qué hemos venido? Moisés y su esposa María nos pidieron proteger su identidad debido al terrible momento que les tocó vivir esta semana. Pese al miedo a represalias, sin embargo, han decidido contar su historia. En cada momento me decía, ¿dónde está? ¿Qué cosa? Le decía, que no sé qué es lo que buscan. No sé, como dice mi esposa, dinero, secuestrar, no sé la verdad qué es lo que buscarían. Primero entraron 1, 2, 3 y después entraron los restos, que eran 4. 7 delincuentes ingresaron violentamente a la casa de esta familia. Llevaban chalecos y hasta placas de la policía. Simulaban llevar a cabo un operativo. Como estaban vestidos de policía, yo normal, no, porque son policías. No, casi no me asusté. Pero ya me asusté cuando me comenzaron a amarrar atrás con un cintillo. Me dijeron, ponle a un delincuente al otro compañero, le dijo, ponle grillete. Pero ¿por qué me están amarrando si yo no he hecho nada, no he matado, no he robado, no he hecho nada, no sé? No, que te vamos a llevar, nos tienes que acompañar porque va a venir la fiscal, me dijo. Mientras un sorprendido Moisés no entendía qué pasaba y por qué lo habían amarrado como un delincuente, con las manos hacia atrás, María, su esposa, también era intimidada por esta banda de supuestos policías. Nos quedamos en pánico así cuando empecé a ingresar uno, otro ingresaron adentro, ¿no? Sí, yo pensé en mi hijo, quería irme a ver a mi hijo, no me dejaron que me mueva. Ahí, no se mueva, por favor, señora, me dijeron. ¿Dónde estaba tu hijo? En mi cuarto estaba. ¿No lo has podido tener a tu lado? No estaba en mi lado. Yo me desesperaba en irme a ver a mi hijo. Desesperada y angustiada por no poder proteger a su pequeño, María solo atinó a obedecer cada orden dictada por estos falsos policías. La verdad que se me nubló la mente en ese momento. Yo lo que pensaba en mi hijo, sí, pero... ¿Qué edad tiene?
4 añitos tiene mi hijo. Mi esposo estaba amarrado de las manos atrás. Estaban con arma los delincuentes, pues, ¿no? Solamente nos enseñaron el arma, sí. Que no hagamos bulla, que estemos callados, ¿no? Mientras esto ocurría al interior del hogar de esta familia, afuera, en la calle, diversas unidades de la policía ya se movilizaban, gracias a la oportuna y solidaria llamada del vecino a la Central 105. El primero en llegar al lugar fue el suboficial de tercera, Alberto Alfaro, un policía con apenas 5 años y 7 meses de servicio. La comisaría de Cantorrey nos desplaza a nosotros diciendo que había un supuesto robo a domicilio en proceso. El suboficial Alfaro tocó el intercomunicador de la casa. La llamada a la Central 105 había alertado de un supuesto robo, por lo que debía confirmar lo que verdaderamente estaba ocurriendo al interior. Amenazada por los delincuentes, María se negó nerviosa a abrir la puerta. El policía Alfaro percibió ese miedo en su voz. ¿Qué hizo que tú presientas que había algo extraño? Y al momento de comunicarnos por el intercomunicador, su voz de la señora se le escuchaba como temerosa, decía cosas que al parecer eran forzadas, ¿no? Entonces eso es lo que a nosotros aumentó más nuestras sospechas. Insistimos, tocamos, la señora no nos quería abrir la puerta, pero la insistencia estuvo desde un principio, ¿no? Cuando por fin entró la policía a la casa, los delincuentes habían montado una escena para intentar despistar a los uniformados. Simularon una reunión familiar. 4 sujetos que estaban sentados en la mesa, bebiendo vino. Supuestamente decían que eran familiares y trabajadores. En primera instancia que eran familiares, después dijeron que eran trabajadores. O sea, lo que ellos decían no guardaba relación. Pidieron documentos y nadie los tenía. Pidieron los números de identificación y allí se encendieron más las alarmas. La supuesta reunión familiar tenía como invitados a varios avesados delincuentes. Yo le pasé el sistema porque mi sistema estaba abierto. ¿Qué te dictan los DNIs? Y nos dictan los DNIs. Comenzamos a verificar y con justamente la persona que estaba con la señora, él es el que tiene antecedentes más y tenía más por secuestro. Y los otros 2 que me dictaron tenían igual el robo agravado en banda, tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas. Entonces todos tenían antecedentes penales. ¿Qué fue? Lleva la propietaria también, pero ¿qué saca? Saca la mochila. Saca el fierro. ¿Qué saca nomás? ¿Qué saca? ¿Cómo voy a poner así, señora, a sus hijos? No son policías, no son ternos, no son nada. No son nada. No son nada, no son policías, no son nada. Madrecita, si te hemos llamado, te hemos hablado, ¿por qué no te hablas? Hubiera esquiñado o algo. Hubiéramos entrado por el techo y todo. Habían 3 personas escondidas en uno de los dormitorios. Entonces, con esas 3 personas escondidas es que ya confirmamos que efectivamente este domicilio estaba siendo víctima de un robo o secuestro, ¿no?, contra los señores. Han perdido ya todo tipo de escrúpulos estos delincuentes que ahora entran como si fuese su propio hogar, su propia casa a los inmuebles de manera tan rauda y amedrentando, y al interior utilizan unos chalecos de policía. Cuando se ponen los chalecos de policía en el interior del inmueble, les hacen saber de que ellos estaban escondiendo evidencias porque estaban investigados por lavado de activos. Así se detuvo a 7 delincuentes que estaban provistos con 2 armas de fuego, chalecos y placas de la policía. Los falsos policías que iban a secuestrar una familia entera y despojarlos de todo el dinero, fruto de su trabajo. Armando Villalobos Fernández. ¿Dónde eres? Mariscal. Despacio, tu nombre completo y tu DNI. Claro. Santa Cruz. Amador Castro Carpio. Arli Alcalacho Caliazo. Edad. 36. ¿Natural de dónde? De Lima. ¿Qué hacías? Esta vez pasada, ¿no? Aviéntate nomás. ¿Dentro de la casa? Carmelón Ceballos Zamora. ¿Ocupación? Construcción civil. ¿Y qué haces por acá? ¿Ah? Esta vez pasada. De pasada. Carlos Calvo Ramos. ¿De dónde eres? Acá al frente, Juan Pablo, en segunda etapa. ¿A qué te dedicas? Soy chofer. Ya, tu nombre completo. Marvin David Valdeón Albornoz. ¿Dónde vives? Mariate.
María, ¿y qué haces por acá tú? Trabajo cerca. ¿Cómo? Trabajo cerca. Los integrantes de esta banda registran antecedentes por secuestro, robo agravado, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas, y uno de ellos tiene una requisitoria vigente. Esta banda, como ya he visto de que son personas que se dedican al comercio, son empresarios, han tenido que ver el rubro a que se dedican estas personas, por eso la intención de estos ha sido secuestrar a la persona y pedir a cambio un monto de dinero. Pero no solamente es ese el trabajo ilícito de esta banda, ¿no? Porque también se dedican al préstamo gota a gota. Además de los chalecos y las armas, se encontró una agenda con una lista de víctimas extorsionadas. Era el control de cobros diarios y semanales, la contabilidad del delito. Una relación de nombres y al costado el monto de dinero y la fecha en que están pagando. Unos pagaban 100 soles, otros 80 soles, unos diariamente y otros semanalmente. De tal forma de que en la parte superior decía la persona que está cobrando. Y hay muchas hojas de esto. Esta vez fue la llamada clave de un vecino y la rápida intervención de la policía lo que permitió salvar una familia entera y capturar a una banda de peligrosos delincuentes. Al suboficial Condori, al suboficial Alfaro, bueno, y al comisario, ¿no? La verdad no tengo palabras cómo agradecerles por ese milagro que nos salvaron, ¿no? Por un segundo, hermano, ¿qué pasaba si no llegaba la policía? En verdad no estaríamos acá contando. No sé qué hubiese sido de nuestra vida. De repente algo terrible hubiese pasado. Impresionante reportaje y terrible la experiencia que vivió esta familia, pero me quedo, insisto, con las dos cosas buenas. La absoluta solidaridad del vecino que llamó y que debe ser algo imitado por todos. Si ve que a alguien le pasa algo, haga lo que pueda por ayudarlo. Y la existencia de policías buenos y eficientes que logran salvarnos de este tipo de gente. Vamos a leer una comunicación que nos parte de una comunicación que nos ha llegado del Congreso en relación a lo que hemos dicho del señor Alejandro Soto. Lo que tienen que decir es que el congresista Alejandro Soto no está casado, no dijimos que estuviera casado, no tiene relación convivencial con Lisette Peralta, dice, y entre ambos existe un acta de conciliación extrajudicial donde se establece el monto de la pensión de alimentos, patria potestad y otros acuerdos. No sabemos cuáles son esos otros acuerdos, quizá incluían la invitación a la toma de la presidencia del Congreso. Cuando regresemos, la respuesta a la pregunta cuarto poder. Tal como les prometimos, regresamos con la respuesta a la pregunta cuarto poder. 4.900 personas más o menos respondieron. 4.099, perdón. 4.099 personas respondieron a la pregunta cuarto poder el día de hoy y la pregunta era la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con la decisión del Congreso de autorizar el viaje a Brasil de Dina Boluarte y que ejerza la presidencia de manera remota? ¿Sí o no? Y las respuestas fueron de la siguiente manera. A ver. Sí está de acuerdo el 42% de la gente que contestó y no está de acuerdo el 58% de gente que contestó. De todos modos, la presidenta Boluarte parece que se va, hay toda una discusión, mañana se supone que se va, hay toda una discusión sobre la constitucionalidad de esta norma. La mayoría de los expertos opinan que es inconstitucional, pero en tanto no sea declarado así por el Tribunal Constitucional, la norma está vigente. Entonces, algunos dicen que no, que si se va, igual se hace pasible de una acusación constitucional y de incluso una causal de vacancia. Otros dicen que no, que lo que sucede es que mientras la norma esté vigente, aunque sea inconstitucional, por mandato del propio ordenamiento legal, la norma rige.
Las normas rigen en la medida en que estén vigentes hasta que sean declaradas inconstitucionales por el tribunal o inaplicables en casos concretos, en el caso de un control concreto para un caso de la constitucionalidad. Bueno, eso en cuanto al viaje. Como les digo, parece que se va de todos modos. ¿En qué quedará la norma? No sabemos. Definitivamente es muy raro esto de la presidencia remota y no está contemplado en nuestra Constitución. Y se preguntarán qué cosa es esto que está aquí. Aquí tenemos... ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? ¿Acá? Ya. Bueno, lo que tenemos aquí es una torta porque Cuarto Poder ha cumplido 21 añitos. Mayoría de edad tradicional, la antigua, ahora es a los 18. 21 años de Cuarto Poder y queremos agradecer a todas las personas que contribuyen a que sea este programa hoy, todas las personas que han pasado por este programa y que han hecho estos 21 años y que han contribuido a que ustedes nos prefieran hasta el día de hoy. Tengo el orgullo de estar aquí casi 18 años y la verdad es un placer trabajar con el equipo de gente con el que tengo que trabajar cada semana y con el que intentamos cada domingo que ustedes no solo se enteren de lo más importante, sino que además se sientan bien a pesar de las malas noticias y sientan que entienden las cosas mejor y se vayan con una esperanza. Que todo sea mejor esta semana, que todo sea mejor algún día en nuestro país. Gracias por acompañarnos como siempre.